Bueno, un gusto poderle saludar. Y fíjese que en esta ocasión, en esta entrega de Partidero TV, Esperanza, vamos a iniciar con un poco del análisis de este video que le hacen llegar a Partidero TV. Un agradecimiento a las personas que así disponen esta situación para poder precisar algunos detalles de lo que ocurrió la tarde del 28 de septiembre. La verdad, esta información, este video, no ha circulado. Y bueno, tú ya lo viste, ya has tenido la oportunidad de observarlo. El asunto es un poco diferente a lo que se comenta en términos de lo que ha dejado correr de información la parte afectada. Si hablo de lo que vi Alberto Osorio Méndez, puedo dar cuenta de un video en donde en el marco de una manifestación de feministas, un reportero gráfico está haciendo su trabajo y es agredido. Y es agredido no una, sino varias ocasiones. Le dan de patadas, le pintarrajean su lente, la lente de su cámara. Me imagino que le gritaban, le decían cosas. Ahí sí el video que me toca ver y que hoy presentaremos no tiene audio, pero yo veo no a una, a varias mujeres agrediendo a un reportero gráfico que sale, como muchos salimos, a cubrir una manifestación, a hacer su trabajo. Pero qué mejor que sea quienes ven y siguen Partidero TV, los que se formen su propio criterio y los que después de observar estas imágenes saquen sus conclusiones, saquen sus conjeturas, porque después de este video creo que particularmente nosotros los periodistas, los que estamos en el marco del ejercicio profesional, de un desempeño, de una práctica de compromiso social, debemos también unirnos como gremio y debemos también pues exigir que la justicia se aplique parejo. Me parece bien, así como tú lo planteas, que nuestro auditorio saque su propia conclusión. Dejamos correr el video tal como nos llegó a nosotros, con algunas anotaciones que se hacen con eh, alguna marca de color amarillo para precisar qué está sucediendo en cada momento de esta grabación. Vamos a ello.
Saludo con mucho gusto a mi compañera en conducción de este programa, Esperanza Romero Díaz. Esperanza, ¿cómo te va? Alberto Osorio Méndez, me va bien y de buenas, pero hoy en particular tengo mucho entusiasmo por el programa El Partidero TV de esta ocasión, porque entraremos a un tema por demás relevante, a un tema que yo creo que muchos de quienes nos ven en estos momentos, quienes nos siguen o quienes después reproduzcan el programa, estarán coincidiendo en que ya es justo de que hablemos de los cambios que se han producido a raíz de un feminismo cada vez más activo y hasta dónde estamos distorsionando algunos asuntos de ley. Pero bueno, con esta pequeña introducción, saludo a todos y muy particularmente agradeciéndoles el que hayan aceptado la invitación a nuestros invitados. Hoy tenemos a la abogada penalista Anayeli Gálvez Robles. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara. A su vez nos acompaña el doctor Rubén Ortega Montes. Él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia, también de la misma Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara. Así es de que tenemos a los expertos en el tema, particularmente hablaremos también de derecho penal, y ya verán ustedes por qué, porque dejo en manos de Alberto Osorio el contexto y la introducción al tema, porque tenemos un caso que puede servirnos de botón de muestra. Así es, muchísimas gracias, Anayeli, abogada, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Rubén, bienvenido de nueva cuenta a esta su casa. Y bueno, déjenme dar un poquito de contexto. El pasado 28 de septiembre se lleva a cabo una manifestación por parte de colectivos de feministas que promueven la legalización del aborto. Esto ocurre en diferentes partes de la República Mexicana. Guadalajara no fue la excepción. Se presenta una movilización en el centro de Guadalajara, en el corazón de nuestra metrópoli, y justo ahí se lleva a cabo una especie como de momentos de tensión, porque justo cuando se está realizando esta protesta o esta movilización, hay un grupo de mujeres católicas que empiezan a hacer una especie como de cadena humana para proteger las inmediaciones de la Catedral Metropolitana. Ellas, al parecer, fueron convocadas de último momento para resguardar este inmueble. Se presentan también las manifestantes, empiezan a lanzar una serie de consignas. Luego, junto a las manifestantes, hay un grupo de reporteros, fotoperiodistas, atentos a lo que está ocurriendo en este asunto para informar, no precisamente para buscar nada más que lo que era la cuestión de informar a sus distintos medios de comunicación. En este marco ocurre una situación de forcejeo. Uno de los grupos pretendía que los fotógrafos no tomaran impresiones y piden que se retiren. Hay un compañero que, pues, en un primer instante sufrió el acoso por parte de las mujeres que le exigían que no tomara fotografías. Llega un momento en este forcejeo que este compañero golpea con su cámara a una de las manifestantes, le quebra los lentes y, según el reporte médico, resulta con un esguince de segundo grado. Lo detienen, casi dura 48 horas en prisión preventiva y se abre el proceso, se abre el juicio para determinar si es culpable por los señalamientos, por los cargos de daño a las cosas y por las lesiones provocadas a la mujer que se estaba manifestando. Ese es el panorama en términos generales. Se ha desatado, desde el punto de vista de las redes sociales, una gran polémica para saber si las mujeres están en todo su derecho para exigirle a un fotoperiodista que no tome impresiones en la vía pública en una manifestación, y también mujeres que dicen se propasaron las feministas. Este es el panorama. A mí me gustaría que iniciara Cecilia Anayeli comentando cómo está la situación desde lo que se ha visto en los videos que circulan en las distintas redes sociales, Anayeli. Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, tuve la oportunidad de ver video y lo que yo alcanzo a percibir es que el periodista Luis Fernando Moreno efectivamente está tomando placas incluso desde lo alto, ni siquiera se puede dar un acoso que diga que estaba muy cercano a ellas, que pudiéramos pensar que de alguna manera hubiera una justificación para que se molestaran por la cercanía o por cualquier otro tipo de situación. Él está tomando sus placas desde lo alto y en un momento dado una persona se acerca a él y le pinta su cámara, se alcanza a ver que es un color verde, le pinta su cámara, esto es, Luis Fernando Moreno está haciendo su trabajo en la vía pública y es agredido por una manifestante y le es dañada su herramienta de trabajo, porque su herramienta de trabajo es la cámara fotográfica. Entonces, en el video que yo veo, se pierde 3 segundos y cuando reinicia otra vez, cuando volvemos a ver la toma de Luis Fernando, ya está rodeado por varias mujeres. Él manifiesta que fueron aproximadamente 10 mujeres las que lo agreden y efectivamente en el video se ve que él es el agredido inicialmente y lo que yo supongo que él reaccionó, que él no lo hizo de manera dolosa, que lo hizo como un acto para protegerse de 10 personas que lo están agrediendo, que tienen la capacidad para agredir, aunque sean mujeres, que tienen la capacidad para lesionar, que tienen la capacidad para causar un daño a la persona y para causar un daño a las cosas. O sea, ellas también estuvieron fuera de la ley. Ellas no respetaron los derechos de los demás, aunque estaban en una manifestación exigiendo derechos, no respetaron los derechos de los demás y bueno, a él lo detienen, pero no nos mencionan si detienen a todos los participantes y debieron haberlos detenido a todos para que entonces se deslindaran las responsabilidades y a como nos mencionan todo, pues a él no le dieron ni siquiera la oportunidad de defenderse, únicamente por el señalamiento de una persona, porque dice que le quebraron sus lentes, se lo llevan detenido. Pero sí, ¿qué causó esa reacción? ¿Qué causó que se te cayeran los lentes? ¿Se te cayeron en la trifulca? ¿O cómo tú me demuestras a mí que efectivamente fue por algo que yo te realicé a ti, por un acto directo? Por un acto que hubiera sido con dolo, o sea, estabas en una manifestación y no sabemos si tus propias compañeras al aventarte lo hicieron o cómo fue. Te repito, son 3 segundos que no hay del video y que no sabemos qué sucedió ahí, pero que definitivamente, bueno, ahí sí las autoridades debieron haber detenido a todos y no únicamente a Luis Fernando Moreno. Creo que vale la pena que hablemos de los derechos y del contexto en que se produce esta situación, que vale la pena puntualizar. Luis Fernando Moreno se encuentra sujeto a proceso penal. Estuvo detenido y pues ha estado viviendo una situación muy difícil, particularmente porque hay una especie de clima de linchamiento. Y esto me da pauta para preguntarle, doctor Rubén Ortega, acerca de los derechos. Primero, decía Alberto Osorio, estaba haciendo su trabajo él como otros fotoperiodistas, pero un grupo de mujeres incluso mandaron un boletín advirtiendo que se reservaban el derecho de dar entrevistas a quienes ellas desearan y a su vez no autorizaban que se reproduciera su imagen. ¿Están en condiciones de establecer estas limitaciones o de pintar su raya de esta manera cuando se manifiestan en sitios públicos, en la vía pública, donde entiendo que allí estarían perdiendo ese derecho a la privacidad, y por otro lado, el derecho a informar, el ejercicio de una actividad de alguien que se gana la vida precisamente saliendo a las calles a dar cuenta de las manifestaciones, a pesar de que las mujeres feministas digan, solo quiero que mujeres me cubran, incluso dan instrucciones a los medios para que sí ocurra, incluso están en su derecho de poner esta clase de condiciones. Doctor Ortega. Buenas tardes, gracias por la invitación y por la confianza que siempre nos han tenido. En primer lugar, los derechos son y parten del principio de igualdad ante la ley. Y así que hombres y mujeres somos iguales. Y estos actos de decir que solamente mujeres me entrevisten, que solamente mujeres me tomen, de hecho es un acto discriminatorio que la CONAPRED debería de conocer de ellos. Esto yo recuerdo porque lo trabajé junto con don Gilberto Rincón Gallardo en su momento, la ley
para prevenir y eliminar la discriminación en México partía precisamente de el luchar por los grupos minoritarios, pero sin afectar y sin quererse apropiar del derecho ni del Estado. Ojo, el maestro Gilberto Rincón Gallardo, porque no hay otra forma de decírselo, en paz descanse, sabía perfectamente de minorías. Recordemos la cuestión de discapacidad que él tuvo y que nunca lo privó de ser un activista en 1968, 1971 y todo lo que con ello conllevó. Primero, entonces ya queda contestado, no, sería un acto discriminatorio el decir que solamente mujeres entrevisten a mujeres, porque entonces se está discriminando a los hombres en general. Luego, si tú tienes derecho a una manifestación pública según nuestra Constitución, pues es obvio que se enfrenta al derecho de la información y al derecho de quienes informan. Y los dos derechos son iguales, ¿eh? Ahí no hay ninguno por encima de otro. Los derechos, en este caso, tanto el de realizar la información, que sería el derecho a la información y a la libre expresión, luego transcrita en un medio que puede ser una red, que puede ser un diario, una televisión, no sé, son iguales. Entonces, no se puede decir ni se puede reservar el derecho, permítanme la similitud o la alegoría, pero el derecho de admisión, o sea, que solamente X o Y medios nos puedan tomar fotos, nos puedan informar sobre ello. Equivaldría a los actos discriminatorios que pasan en las antes llamadas discotecas, o llamados de otras formas, ¿no? Antros, etcétera, en donde los cadeneros, haciendo un acto violatorio de derechos totalmente, dicen y deciden quiénes entran y quiénes no, con una situación subjetiva, ojo, subjetiva, y la ley debe ser objetiva para que cumpla uno de sus objetivos. Ahora sí, aunque suene pleonasmo, pero es esta tendencia. Luego, tal como lo hizo la doctora Nayeli, que fue excelente, la abogada penalista Nayeli, en su apreciación, en efecto, o sea, si él está tomando fotografías, si él está en un momento determinado llevando a cabo un trabajo y de repente se siente, ahora sí, a contrario, acosado por una persona que llega y le pintarrajea su cámara, ahí la que está provocando en ese momento un delito, se llama daño en las cosas, es esa persona. Y ese delito de daño en las cosas, porque es una propiedad ajena que tiene su valor, un lente de una cámara profesional, un flash de una cámara profesional, ya ustedes nos dirán lo que cuesta, ¿no? Aparte del valor que tiene en ese momento, el valor para poder llevar a cabo la información, y que en un acto atentatorio totalmente contra el derecho de informar, cubren el ente. Esto es decir, no me vas a tomar, es tanto así como el que está robando o está realizando un crimen, un delito, y tapa las cámaras públicas. Ojo, hasta aquí estoy haciendo algunas cuestiones medias alegóricas fuertes, que yo sé que luego se vienen en contra de los grupos minoritarios. Y luego recordemos que existe el derecho a la legítima defensa cuando ves un peligro inminente en el que pueden dañar tu patrimonio, tu persona, de tu familia, de tus amigos, de las personas que están alrededor tuyo. Él reacciona, y si en esta reacción incluso golpea, daña los lentes de la otra persona, bueno, pues fue en un acto que cuando realmente se investiga, y sabemos que tenemos una fiscalía inepta, ineficaz, ineficiente, con perdón de las propias palabras y conceptos, pero que en donde nos están señalando en los diarios de ayer que mandan al archivo temporal en asuntos patrimoniales 80,000 carpetas de investigación y obtienen 200 y tantas sentencias, bueno, pues no les puedo llamar más que ineptos
ineficaces e ineficientes y que tienen una tendencia con este fiscal actual que ya fue procurador en algún tiempo, con la misma idea, con la misma forma de trabajar, de detener a alguien. Y en este caso le tocó al reportero ser detenido, buscar un chivo expiatorio de esos momentos, de esos hechos, para dar una supuesta respuesta a la población. Esto es entregar cabezas nada más, porque una investigación realmente correcta, conforme al artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que el objeto de ese nuevo código, de ese nuevo sistema, tiene que ver precisamente con el hecho ¿ya ven? No se preocupe, doctor. Me saco un poco de onda. Ojo, que no quede impune el culpable. Y dos, proteger al inocente. Y el inocente es el que tiene la presunción de inocencia. Y entonces, en este caso, al reportero no se le trató bajo ningún principio de inocencia. Se le trató bajo un principio de culpabilidad, violando todos los derechos, porque debió haberse investigado este hecho con nombres, identificaciones, etcétera, pedir lo que esté grabado en las cámaras del C5, aunque yo creo que no funciona como C5, es un C4 cuando mucho, pero bueno, el C5 que presumen estas gentes y que no aparece de repente, no apareció cuando resultó herido aquel policía, no aparece, vean, ese ya eso es otro tema, pero en este caso, hasta que no se den todos los elementos para la etapa de investigación inicial y luego llevar la imputación una vez que se desahogue todo esto a imputar ante un juez de control o en su defecto bajo los criterios de oportunidad y bajo la potestad y facultad del Ministerio Público haber analizado los hechos y también en todo caso haberlos llamado a una conciliación porque había un supuesto derecho vulnerado como era el de los lentes, que es daño en las cosas, pero también había el otro, el del lente del camarógrafo. Y en este caso, La Paz. Yo no sé cómo gasta tanto Víctor Sánchez Orozco, el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, en sus cuestiones de eventos ahí en el ayuntamiento y luego los llevan al estado y hablan tanto de la cultura de paz y sin embargo ahí no vemos que se haya aplicado de ninguna manera y de ninguna forma la cultura de paz que debió llevar a la armonía y a volver las cosas al estado inicial antes de poder actuar ante un juez llevando, no a juicio, llevando ahí una imputación, porque todavía queda la etapa complementaria de investigación, que para mí pues es algo que no debería de existir. Se convierte cuando están detenidos propiamente en un arraigo, porque es para investigar y detenidos. Afortunadamente aquí no se dictó una medida cautelar de prisión justificada, que es todo lo que siempre pide el fiscal y sus ministerios públicos, y entonces están violando todo lo que dicen, o sea, dicen una cosa, cultivan otra, violan los principios y al final de cuentas no tenemos una certidumbre de cuál es la actuación del Estado, salvo la mejor opinión de la doctora Nayeli. A ver, permítanme tantito. Cito, bueno, nosotros publicamos varias notas en lo que corresponde por ejemplo, en lo personal, a la página de Face Alberto Osorio en Partidero TV. Creo que van 3 notas que publicamos. Tenemos que darle seguimiento a este asunto, pero voy a hacer referencia a algunas de las reacciones que se han estado observando en redes sociales con relación a este hecho. Por ejemplo, la nota que publicamos ayer se titula "Se salvó de la putiza que le íbamos a poner gracias a los policías". Esto se advierte a través de redes
por una mujer que no deja su nombre completo, sino no se identifica plenamente. Y ahí hablamos de cómo se está abriendo proceso contra este fotoperiodista en Jalisco. También por ahí aparece el comentario de la mujer que resultó agredida, lesionada, y ella dice, disculpe, señor fotógrafo, por haberle dañado su equipo con mi rostro, su cámara con mi rostro, ¿no? En un asunto en donde obviamente está planteándolo desde un punto de vista del sarcasmo y reconociendo que ella, o destacando que ella fue la agredida. Anayeli, a mí me gustaría que usted nos dijera qué articulado del Código Penal garantiza el que se pueda realizar el trabajo por parte de los periodistas de manera libre, y en qué momento se estaría violentando la ley que existe, porque otro punto también, y me gustaría que en ese otro lado platicáramos un poco, se habla del respeto a la individualidad o el respeto a la dignidad de la persona para no ser tomada. Creo que ese es el meollo del gran asunto. ¿Cuál es el articulado que defiende la libre expresión de los comunicadores, de la gente que trabaja en prensa? Mira, bueno, el artículo es el 309 del Código Penal de Jalisco, que son los delitos contra la libertad de expresión. En este caso, en específico, Luis Fernando Moreno está ejerciendo su derecho constitucional al trabajo. Él está trabajando, le está tomando fotografías, él es un periodista, es alguien que vive de esto, y el artículo nos señala, se los voy a leer tal cual, dice, a quien de forma intencional y mediante actos concretos obstaculice, impida o reprima la reproducción, publicación, distribución, circulación o difusión de algún medio de comunicación masiva, a esas personas que cometan esta conducta serán de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 50 a 200 sumas. Entonces, la ley es muy clara, o sea, a quien de forma intencional, y fue de forma intencional, que llega una persona y le pinta la lente de su cámara, de forma intencional lo hizo, que mediante actos concretos, este es un acto concreto, obstaculice, impida o reprima. Entonces, ahí le dejamos para la que le guste. ¿Qué hizo? ¿Obstaculizó? ¿Impidió? ¿Reprimió? O sea, aquí lo que sí debe quedar muy claro, que aquí no estamos viendo si está bien o está mal que se manifieste. Ese no es el punto. Aquí es el punto que una persona que está haciendo su trabajo, que quienes hacen su trabajo están siendo hostigados, sancionados, castigados, y quienes deberían rendir cuentas por algún otro tipo de delitos que están causando en la vía pública, siguen como si nada. Entonces, ¿cuál es el criterio de la autoridad para decir, estos alguienes están cometiendo un delito, pero a ellos no se les reprime, no se les sanciona, no se les detiene? Pero si alguien más es señalado por alguien que está cometiendo un delito, de cometer otro delito, a ese otro sí, a ese segundo sí hay que detenerlo, a ese segundo sí hay que investigarlo, a ese segundo sí, con todo el peso de la ley. ¿Cuál es el criterio de la autoridad? Porque entonces nos deja en estado de indefensión a todos. Y hay que ser muy conscientes de lo difícil que es ejercer el periodismo en México. De sí, todo lo que ha pasado. Quiero entender, doctora Gálvez Robles y doctor Ortega Montes, que damos por hecho quienes se manifiestan en la vía pública no pueden restringir el ser captados en imágenes y que se reproduzca la información y sus rostros. No pueden poner esas limitaciones. En eso estamos de acuerdo ambos. La lógica sería que cuando tú realizas una manifestación, ¿qué es lo que quieres? Dar a conocer a la mayor cantidad posible de gente cuál es tu petición y cómo lo vas a lograr. Si un periodista se acerca a ti como manifestante, como activista, al contrario, hasta haces invitas a la prensa que participe en tus manifestaciones. Entonces, si un periodista me va a cubrir mi nota, que a final de cuentas es lo que yo quiero, que llegue a la mayor cantidad posible de personas, es incoherente
que haya un periodista y que yo lo agreda cuando acude. Aquí incluso sería un llamado de atención a dos partes. Primero a la sociedad, porque son los periodistas los que nos tienen comunicados, y al propio gremio de periodistas a que se solidaricen con su compañero, porque lo que le pasó a él puede sucederle a cualquiera. Aquí repito, no estamos si estamos a favor o en contra de lo que se solicita, sino de que en una manifestación se debe tener respeto a las garantías de las demás personas. Entonces, mi pregunta también va encaminada y es para los dos. Entonces, los colectivos de feministas no están en posición de pedir que solo me cubran mujeres y de decir a ti sí, a ti no, por lo que ya exponía doctor Ortega de la discriminación. Pero la pregunta para los dos es, a raíz de que han cobrado fuerza los reclamos de grupos feministas y a raíz de que hablamos de temas de igualdad, de paridad, ¿notan ustedes que se está inclinando la balanza y que lejos de poner la lupa y la ley a quienes cometen conductas indebidas, con ese balance de igual para todos, sí hay una proclividad para estar en favor de las mujeres por el discurso, por la moda o por la presión que están ejerciendo? ¿Quiere contestar usted primero, licenciada Gálvez Robles? Creo que la ley no debe manejarse o no obedecer a ciertos criterios ni a ciertos tiempos que se van viviendo en el país, y me refiero específicamente a tiempos políticos. Debe obedecer a que todos somos iguales. El primer artículo constitucional es lo primero que establece, todos somos iguales ante la ley. Entonces, y otra vez me refiero como activistas, como manifestantes, si ellas están exigiendo un derecho, lo primero que deben hacer es poner ese ejemplo y decir, ok, yo quiero que me respetes, yo quiero mi derecho y quiero que pueda cualquier persona transitar, porque aquí los derechos que le están violentando a Luis Fernando es el derecho al libre tránsito, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, o sea, todos los derechos que están vulnerando a una persona, le están, su herramienta de trabajo se la están dañando. ¿Cuánto cuesta una situación de estas? Aquí el punto es esto, o sea, aquí el Luis Fernando debió inmediatamente decirle a la autoridad, ok, me vas a detener, detenos a todos, porque todos tenemos la versión de los hechos, pero hay un video, y el video no puede engañar. Que quede claro que yo no estoy ni a favor del periodista o a favor de nadie más. Lo que estoy explicando aquí es lo que la ley dice, por eso cité puntualmente el artículo del Código Penal como se establece, y ya cada quien sacará sus conclusiones de a quién le asiste la razón jurídica. Pero sí ha observado de ministerios públicos y de jueces que se están dejando llevar por esta presión. Definitivamente sí. Gracias, licenciada. Doctor Rubén Ortega Montes, su punto de vista y como buenos observadores desde el observatorio del que usted forma parte, y ahora sí que valga la redundancia, díganos cómo están viendo las cosas, en particular en el caso de este fotoperiodista, de el periodista Moreno, Luis Fernando Moreno. Luis Fernando Moreno, que es más conocido por su apodo, todos lo conocemos como el carajo, pero es Luis Fernando Moreno, con una situación tan difícil que sí me merita que no estemos lanzando críticas a la ligera, como dice la licenciada, por lo menos el gremio, pues que nos solidaricemos, salió a hacer su trabajo y no llevaba una premeditación de dañar. Así es, yo creo como lo citó en alguna ocasión el presidente Peña Nieto, ¿no? Que no se levantaba, digo, y eso es clásico, no se levantaba con la idea de a ver cómo jodían los mexicanos todos los días, ¿no? O sea, yo creo que bajo esa premisa, el periodista, el fotógrafo, el que lleva la cámara para tomar video, el que está pasando en vivo, ya sea porque lo quiere pasar como persona en su página, en su Facebook personal, no sé, pero de ahí también tenemos ya mucha gente que incluso como este medio es muy visto vía virtual. Y entonces yo creo que cuando van, más que nada van porque quieren hacer visible, se usa mucho el término de visibilizar lo que se pretende, la demanda social en este caso, que era el de las mujeres pro aborto, vamos a decirlo así. Y bueno, pues ellas tienen el derecho a manifestar
sus ideas, tienen el derecho de hacer el derecho de petición conforme al artículo 8 constitucional, de derecho de petición, pedirle a la autoridad que les dé la oportunidad o que legislen en este sentido. Tienen el derecho conforme al artículo 6 constitucional de esas ideas manifestarlas de manera expresa o escrita. El artículo 7 es el de ustedes. Tienen la libertad de escribir, de pasar, así como ahorita lo estamos haciendo, lo que se recabe de información, y el artículo 9 les da el derecho a las personas de asociarse de manera pacífica, escuchemos, de manera pacífica, sin coartar ese derecho a terceros y que no tenga como consecuencia el cometer delitos, sino pues entonces la asociación sería asociación delictuosa o delincuencia organizada, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas que la imagen, en este caso, sí habla más que 1000 palabras. Lo dejamos de esta manera, Esperanza, para que cada quien saque su conclusión. Ya escuchamos a los expertos, ya vimos el asunto de cómo se corre este video y sin lugar a dudas que hay toda una polémica con relación a quién tiene la razón y quién debería de estar, pues, exigiendo restitución del daño. No sé, ¿cómo observas tú un punto de conclusión? La abogada penalista que nos acompañó en este Partidero TV, Anayeli Gálvez Robles, a quien le agradecemos el que se haya puesto también a analizar el video y a partir de este que difundimos para todos los seguidores de Partidero TV, pueda normar su criterio y hablarnos de qué delitos estarían configurando, es muy clara. Hay varias violaciones y una de ellas es pues el delito de daño a las cosas en perjuicio del fotoperiodista, en perjuicio de Luis Fernando Moreno. Eso por una parte. Por otra parte, si en la trifulca, aquí una de las mujeres que lo agredió, que fue la primera en agredirlo a él, a Luis Fernando Moreno, sale afectada por un golpe, ese yo no lo aprecio, yo no lo veo, y si sus lentes salieron dañados y se estima un daño de 8,000 pesos, creo que eso fue lo que se había manejado. Bueno, creo que eso ya le tocará al juez analizar y determinar, pero creo que también es muy importante nos detengamos en lo que hoy los dos expertos, tanto el doctor Ortega Montes analizó, como la licenciada Anayeli, acerca del derecho a la información, del derecho a saber, de los artículos constitucionales que están protegiendo y amparando garantías individuales. Me parece que el asunto jurídicamente no debería de ser tan complicado. Es decir, que en un momento dado, el juez, la juez a la que le toque resolver, puede hacerlo con las pruebas que se le acerquen. Sin embargo, hoy han puesto muy a la luz nuestros invitados asuntos que no hemos reparado en analizar y que hemos incluso dejado como temas secundarios, Alberto Osorio, y es las violaciones sistemáticas que se han cometido en contra de Luis Fernando Moreno, en contra de él, de su persona, y ahora sí que podremos hablar de un trato injusto que ha recibido. Y por eso yo insistía a lo largo de la entrevista en si estaremos siendo presionados, si estaremos también dejándonos llevar por un asunto de moda. No estamos hablando de la causa, del mensaje que se quería dar en la manifestación, que es el tema que nos debería de tener ocupados. Estamos hablando de un accidente, de una situación donde hay agresiones. ¿Quién agrede a quién? ¿Quién es víctima de? ¿Quién sufre daño? ¿Cómo se da? ¿En qué contexto? ¿En qué circunstancia? Y qué bueno que hay pruebas, y gracias a quienes nos hacen llegar estos videos para que se resuelva. Y bueno, por fortuna de asuntos más graves, entre comillas, se ha llegado a la vía de la conciliación. Yo creo que aquí lo mejor es analizar, reconocer e incluso decir, discúlpame.
Bueno, y por supuesto que no quede el antecedente penal, como también decía la licenciada Nayeli. Sí, porque esta va a ser la parte quizá trágica, quizá dolorosa de toda esta cuestión. Si se está exigiendo una reparación del daño y de lo que es la cobertura de lesiones por 13,000 pesos, seguramente la persona que se considera como culpable va a quedar con un antecedente penal y va a ser visto como un peligro para la sociedad, como se le quería ver a Luis Fernando. Por lo pronto, creo que lo dices bien. Aquí está el video. Nosotros optamos por no hacer ningún comentario para que cada quien saque la conclusión que corresponda. Y también hay que decirlo, Esperanza, dejamos abiertos estos micrófonos por si el grupo de mujeres que están haciendo la denuncia contra Luis Fernando desea hacer uso de ellos. Si se quiere analizar en conjunto el video de manera pública, aquí están nuestros micrófonos. Lo dices bien, un agradecimiento a aquellas personas que ven el canal de Partidero TV como una fuente confiable para dar a conocer estos detalles de este video que no se había visto en ninguna parte y que nos está llegando, por fortuna, a nuestra plataforma. Creo que vale la pena también mencionar a todos nuestros seguidores la necesidad de que nos regalen un me gusta, ¿no? Un like, y que nos hagan llegar sus comentarios, sus observaciones, sus críticas. Yo voy más allá, Alberto Osorio. Que nos regalen un me gusta y que compartan. Muy ¿Qué bien. te parece? Hay Pues dos plataformas, Partidero TV y partidero.com. Compartan en sus grupos de amigos y difundan este material. A mí me parece que también debemos poner oído atento al llamado que hace la licenciada Galvez Robles cuando nos dice, tenemos también que cerrar filas, tenemos que defender nuestro derecho y nuestro derecho a informar y tenemos que analizar qué está pasando. A mí me parece que debemos ser los primeros en levantar la voz también para que no se cometa otro abuso, porque ya fue tratado de una manera indebida, en donde hay violaciones a sus garantías y lo han expuesto con toda claridad los abogados, a quienes les agradecemos. Al doctor Ortega Montes, el que haya aceptado esta entrevista, Rubén Ortega Montes, es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, y a la licenciada Nayeli Galvez Robles. Ella es litigante, experta en Derecho Penal y también es académica de esta casa de estudios. Muy bien, Esperanza, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y cuídate. A todos, a seguirnos cuidando. Hay que recordar que el tema COVID no va a la baja. Estamos en una meseta peligrosa. A cuidarnos todos y gracias, insistimos, gracias por seguirnos, gracias por dar like y gracias por compartir Partidero TV. Hasta pronto.